clase solo hemos discutido el plan de curso y sus objetivos. En consecuencia, no hay material como para hacer un laboratorio. Lo que sí les dejé por aquello de los que no llegaron el día lunes es una tarea. Una tarea que todavía no tiene fecha de entrega, pero yo me anticipé a verlo porque lo vimos ahí en el plan de curso y es sobre las variables cualitativas y cuantitativas y sus subvariables. Entonces hay que hacer un trabajito de unas 3, 4 hojas con algunos ejemplos, pero yo lo que quiero es que ustedes investiguen, que ustedes lo investiguen, porque es la única manera de comprender las variables, porque si no vamos a tener problemas en este curso y mayormente en estadística 2, porque en estadística 2 empiezo con variables. Y entonces, si ustedes no logran comprender qué es una variable cualitativa o una variable cuantitativa, van a tener problemas en estadística 2 y en toda su vida profesional. Entonces es bien importante para mí el tema, por eso lo doy tarea, para que ustedes busquen en los libros, ¿qué les digo? Pero entiéndanlo y eso describan, no un copy-paste. Porque tenemos un corrector, le pasamos corrector y me dice, estas son palabras de tal literatura o de tal libro. Y entonces ahí se engaña, son ustedes. Entonces, por favor, traten de investigar. Es bien importante el tema de las variables. Y entonces, se los anticipo para que ustedes ya vayan ordenando y haciendo su esquema de investigación. Y más adelantito le vamos a poner fecha, digamos, cuando yo ya esté en el tema de la clase, le digo, para tal día queremos y todo, lo suben a Classroom, ahí Juan Pablo lo baja, lo revisa y le da puntuación de acuerdo a lo que consideremos que es lo mejor. Bueno, entonces no hay más material que esa tarea que va a quedar. Pero entre 15 días ya vamos a tener material de clase. ¿Estamos? Solo pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Ahí estamos. Bueno, entonces, hoy para rellenar el laboratorio voy a iniciar con la clase. Y, perdón, ya se me olvidó cómo se hace esta charada. Voy a usar toda la pantalla porque... ¿Dónde queda esa cosa? No me quiere dejar.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, ahí tenemos la portada, que es parecida a la del plan de curso que ya ustedes pudieron ver en Classroom, la que yo les subí en Classroom. Y está la misma información del curso, el plan de estudio, la escuela, el requisito, el área profesional, mi nombre y el periodo de esencias, que son 35, aproximadamente 35, como una información general. Entonces, con eso arrancamos la clase, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les digo? Conforme ustedes pudieron escuchar cuando expliqué el plan de curso, hay 7 unidades. Y las unidades pues tienen sus objetivos, sus temas y subtemas, sus formas de evaluación y actividades. Y a la vez también tienen la bibliografía por unidad. Y ya les decía yo hoy que la bibliografía es casi la misma en cada una de las unidades. Hay 3, 4 libros, 5 en algunos, dependiendo, pero ahí hay, en la primera página hay 3, que cualquiera de esos 3 que ustedes compren les va a servir. Y está considerado que cualquiera que compren les va a servir para estadística 1 y para estadística 2, hacer un solo gasto. ¿Sí? Ahí se lo va a pasar Juan Pablo. Ahí están pidiendo el link. Solo diga de qué. Claro, de qué jornada es. De qué salón es. O si es la despertina, o 2 o 5, cualquiera. Entonces, ahí ustedes pueden tener una visión real de lo que es el curso en sí, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que van a aprender, qué es lo que nosotros perseguimos que el estudiante en su formación de economista llegue a comprender. De eso se trata, pues no es más que todo. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, para continuar... Aquí me sacó esa cosa. Voy a salir. Entonces arrancamos con la unidad docente 1, que es la investigación estadística. ¿Por qué iniciamos con la investigación estadística en este curso? Cuando me van a decir, mire, pero es estadística para calcular la media, la moda. Efectivamente, así es. Pero la realidad es que en la carrera del economista, la estadística tiene un enfoque socioeconómico orientado a la investigación de fenómenos económicos, socioeconómicos, financieros, ¿sí? Entonces, para hacer esos temas se necesita de investigación. Entonces aquí vamos a ver, bueno, ¿por qué hay investigación estadística? ¿Por qué empezamos con investigación estadística? Porque el enfoque que le damos es eso, de que el estudiante tenga ese sentido socioeconómico
que comprenda parte de la sociedad, de los problemas sociales, socioculturales, socioeconómicos, ¿sí? Que de ahí se derivan un montón, pues cualquiera de ustedes puede escoger en su momento ser un economista micro o un economista macro. Y el que agarra la parte micro es el que se dedica a la investigación estadística. ¿Por qué? Porque va a ver la parte micro, cómo se desarrolla la economía desde el principio. El que va a la macro, pues ya va a tener información generada y ya hecha que va a ser el análisis macroeconómico y los otros el análisis microeconómico. Ahí es donde ustedes van a ver, bueno, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Microeconomía o macroeconomía? Y ahí agarran ustedes sus áreas, pues. Ese es el sentido común de un economista. Y en lo micro, pues, aplicar toda la teoría, y en lo macro igual, pues, pero ya con otro enfoque, pues, ya más global, ya más mundial, ya más internacional. Hay economistas que son exitosos por eso, pues, se tiran a lo macro y otros a lo micro. En la vida eso les va a ocurrir, pues, pero vayan ustedes haciéndose todo idea. Bueno, y esto que dice el Rossi, porque así me dicen el Rossi, ¿a qué se refiere? Es la orientación que uno toma en su momento. Y cada uno va a hacer investigación. Pero cuando yo doy estadística para que ustedes aprendan a calcular la media, la moda, la mediana, ese es otro rollo, pues ahí no se necesita investigación, pues más que aplicar las fórmulas. Soy un operativo, no soy un científico. En cambio, nosotros los orientamos a hacer un poquito de ciencia, no científicos como tal, pero un poquito de ciencia, la aplicación de la ciencia. Por eso es que damos la investigación estadística. Para que ustedes comprendan por qué y para qué es que nos sirve esa parte. Miren, yo a veces dejo un rato acá la pantalla grande para que ustedes hagan la captura de pantalla o foto, yo no sé cómo trabajan, porque creo que no están grabando. Y si las graban, creo que no las dan. Y yo no puedo grabar porque mi equipo se cae o la plataforma se cae. La presión que hacen cuando todos están grabando, se cae el sistema. Entonces, por eso, siempre que yo paso a una diapositiva, dejo un ratito para que ustedes darle chance de la captura de pantalla. Si es que quieren tomar nota, pues. Recuérdense que a mí la diapositiva me sirve yo de lo guía. copio a mano. ¿Qué manda? Sí, Que sí. yo lo copio a mano. Gracias, Lick. Pero a mano no le da tiempo copiar todo eso. Mejor tome una A veces foto. sí. Si no puede hacer captura de pantalla, hágale, Sí, tome la foto, pues. Pero que puede copiar a mano gracias, no va a Lick. tiempo, porque yo soy segundo los que los dejo ahí la pantalla para que ustedes. No, pero escribir a mano a estas alturas, ya creo que ya no va. Haga captura mejor. Entonces, hago esa aclaración porque, salvo que ustedes pues, estén grabando. Sí, Wendy dice, disculpe, va a compartir el tema. Miren, qué bueno que todo y está la mayoría. Miren, jóvenes. La diapositiva para mí es una guía. Lo que yo transmito, lo que yo digo, no está en la diapositiva en su totalidad. A mí solo me sirve de guía para explicar, para ampliar, pero
no me gusta dar las diapositivas porque ya ocurrió una vez y insistieron, denos las diapositivas, está bien, pues les daba al final de la semana, les daba las diapositivas, todo por no copiar. Cuando llegaron al examen y se pusieron a estudiar en la diapositiva, no las entendieron. ¿Por qué? Porque a mí me sirve de guía. Lo que yo digo, lo que yo explico, eso no está en la diapositiva. Eso sí, anótenlo, Isidra. Lo que ustedes oigan que yo traslado y que es importante, anótenlo para complementarlo con la diapositiva. Entonces a esos muchachos les fue re mal ese semestre porque se confiaron en la diapositiva y no les funcionó, pues. Cuando yo vi resultados, pero mire que no sé qué, ustedes se basaron en la diapositiva y la diapositiva no les va a dar respuesta, pues. Por eso es que no doy la diapositiva, no es por ¿qué? Mala intención, sino que no funcionan para estudiar porque ustedes creen que ya tienen la diapositiva y con eso van a estudiar y no anotan, no ponen atención. Y cuando van a estudiar, van a repasar para el examen, no las entienden. Sencillamente por eso, Wendy, no lo doy. Bueno. Luego ahí tenemos la definición de estadística. Dice, piensa que es una ciencia, dice, que me permite recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Fíjense, ahí hay todo un proceso. Estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Ahí hay seis procesos. Recolectar, ir al campo. Voy al campo, recolecto información o recojo información. Llego a mi trabajo, a mi oficina, y esa información que traigo, pues hay que organizarla, pues. Hay que separarla, hay que organizarla, porque depende de la variable, así hay que trabajarla. En la organización hay otros procesos, pues, de ordenamiento, de menor a mayor, de mayor a menor, variable cualitativa, variable cuantitativa. Cuando ya tengo eso, viene la presentación. Bueno, hago la presentación, ya. Cuando yo tengo la presentación es porque ya llegué a la conclusión de un cuadro o una tabla, la cual voy a analizar. Y de ese análisis voy a interpretar para describir qué fue lo que ocurrió. Recuérdense que eso es la estadística descriptiva. Investigar algo que ya pasó. Pero para llegar a eso yo tengo que pasar por eso. Recoger información, organizar la información, presentarla, analizarla e interpretarla. ¿Para qué? Para una toma de decisiones. Esa es una definición de Lynn Marshall y Mason. Que es del 67, pero sigue vigente, porque en el proceso de la investigación estadística, eso es lo que hay que hacer, pues. No queda de otra. Se pasa por todo ese proceso. Se pasa por todo ese proceso. Pero cuando yo no hago ese proceso, no sé qué estoy haciendo. O simplemente estoy tomando datos de un cuadro o hay una información que no me permite, pues, porque yo no fui a recolectarla. Y entonces, esa es la definición de ese. Me la muestra como una ciencia. Entonces, es una definición muy completa que me indica el procedimiento. Pero cuando yo no sé de esto, pues me van a dar datos y todo. Mire este dato, saquémosle la moda, la media y todo, pero no sé por qué. Y aquí lo que yo estoy enseñando es aprender a hacer datos, a hacer informaciones. ¿Sí? Eso se trata. Entonces, esa es la definición de estadística como ciencia. ¿Pero por qué ciencia?
Entonces, ¿por qué decimos que la estadística es ciencia? Ahí tenemos un proceso de ciencia. Dice, la ciencia experimenta, descubre, mide y observa, inventa técnicas y herramientas. Propone y dispone, hace hipótesis y ensaya, hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas, hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma, separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene. Nos dice cómo llegar donde queremos llegar, cómo hacer lo que queremos hacer. Bartowski en 1973. Miren lo que es el proceso de la ciencia. Y desglosémosla. Dice, la ciencia experimenta. ¿Qué hace un químico farmacéutico? O un físico matemático, o un ingeniero agrónomo. Experimentar. Un químico farmacéutico experimenta. ¿Y qué hace para inventar una medicina? Está prueba y error, prueba y error. Está experimentando para ver si eso que quiere desarrollar funciona. Y por eso es que en los laboratorios de farmacia tienen ratoncitos. Sí, Luis. Buenas noches, licenciado. Sí, así como estuvieron los investigadores para la vacuna del COVID, la prueba y error. Eso es lo que hace un investigador, pues. A prueba y error. Y por eso ponía yo el caso de los farmacéuticos. Quiere desarrollar una medicina. Entonces empieza con conejitos, empieza con ratoncitos. Y ahí va experimentando para descubrir la medicina ideal. Entonces, y al estar experimentando, va a descubrir. Pero para poder descubrir está mide y observa, que es la prueba y error. Mide y observa, prueba y error. A veces unos ratoncitos se mueren, otros viven, otros se quedan así dormidos, despiertan a los días,
ahí hay un descubrimiento, ¿no? Bueno, aquí me pasé de la dosis o tiene mucho o falta, le di muy poco. Cuando ya pasó eso de experimentar, descubrir y medir y observar, ya puede inventar técnicas herramientas, inventa la pastilla. ¿Sí? Ahí hay un proceso de experimentación, descubrimiento a través de prueba y error, medir y observar. Entonces, ¿y qué va a llevarlo? A desarrollar la cura, ¿no? Pero también la ciencia propone y dispone. Hace hipótesis y ensaya. Hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas. La ciencia propone y dispone. Para un agrónomo, le propone la tierra y dispone de la tierra. Y el agrónomo quiere ver, bueno, cómo está la tierra, qué niveles tiene la tierra. Si tiene potasio, tiene fósforo, tiene calcio, tiene zinc, tiene boro. Entonces, ¿qué hace? Toma las muestras de tierra y las lleva a un laboratorio y le dice, mire, esta tiene deficiencia. Le falta materia orgánica, le falta tanto de zinc o tiene un pH muy alto. Por ejemplo, ahí la tierra está proponiendo y está disponiendo. Y viene el agrónomo, hace su hipótesis y ensaya. Bueno, ¿cómo modificar, hacer más productiva o fértil la tierra? Tiene que buscar sus fórmulas. ¿Cuánta deficiencia hay de estos nutrientes? Entonces, hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas. Entonces, ya con todas esas pruebas de los micronutrientes, le aplica a la tierra y ve, observa y tiene respuestas. Alcanzó los niveles, vuelve a hacer otro estudio de tierras, análisis de tierra, y va a llegar a eso. Entonces, de ahí provienen todas estas cosas, miren. Aquí yo estoy comprando un fungicida microbiológico. Ya cuando fue probado, estoy probando un bioestimulante. ¿Miren? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque esto ya lo descubrieron. A través del estudio que hicieron, ya lo descubrieron. ¿Por qué? Porque yo tengo una plantación de limón y llevo las aplicaciones. Si se la análisis tiene deficiencias de esto y esto y esto. Pero mi plantación está floreando, entonces hay que darle un estimulante y un estimulante para cuajar, para que la flor cuaje y no se caiga el producto. Entonces viene uno, lo fumiga para que esa florecita pegue y no se caiga. Esa es toda la parte de la naturaleza. Preguntas a la naturaleza y obtienes respuestas. Yo mañana voy a mi terreno, llevo esto y le digo a los muchachos, mire muchachos, hay que echar esto lunes y martes porque me está floreando. Entonces, si uno no le aplica, un árbol es como uno, necesita vitaminas, necesita minerales, necesita nutrientes, micronutrientes, igual. Es un humano, solo que irracional. Hace todo su proceso. Y entonces ahí llevo yo ya los ingredientes que se tienen que echar. La ciencia dice, hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma, separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene. Como ciencia, cuando yo hago las pruebas me dicen, no, eso no funcionó, o quería más o quería menos. ¿Sí? Pero si estoy en lo cierto, me confirma. Si no, no me confirma. Al hacer nuevamente el análisis de suelos, me dicen, no, aquí sigue el problema. Entonces, ahí separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene. Pero tal vez uno cree, y realmente a mí me ha pasado, pues,
Uno cree que la gente que produce verduras o produce frutas o produce, es solo agarrar la semilla y tirarla a la tierra. No, jóvenes. Y por eso es que la verdura está cara, pues. Porque todo eso que yo les enseñé ahorita, fertilizantes, fungicidas y todo, micronutrientes, están subiendo de precio, están caros. Entonces eso repercute en los precios. Ah, y que es todo un proceso de investigación, pues. Y digamos ahí donde yo tengo mi terreno, todo el mundo ahí tiene sus palitos y todo, y los riega nada más, agua, leche y de vez en cuando urea. Y están viendo que yo estoy sacando producción y ellos sacan, yo saco 25 costales un sábado, y ellos sacan 1 o 2. Y dice, ¿pero usted por qué? Porque yo estoy aplicando los micronutrientes. Yo le digo, es que mire usted, no, pero no quieren gastar, pero sí quieren producción. Y no es así, pues si uno también cuando va al mercado regatea, yo cuando voy al mercado digo, no, esa gente también le cuesta como me cuesta a mí, pues. Pero son procesos de investigación en donde dice, la ciencia hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma. Separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. Entonces, en el caso de la estadística, en el segundo párrafo dice, hace hipótesis y ensaya. Ustedes cuando vayan a hacer su investigación o su tesis, incluso en la clase hay una parte de hipótesis, el planteamiento de la hipótesis. Hay que plantear una hipótesis y hay que probarla. En estadística 1 y estadística 2 hay una parte planteamiento de la hipótesis para probar si lo que yo estoy investigando es cierto o no es cierto. Y luego de llegar a eso, ¿me va a confirmar o no me va a confirmar mi hipótesis? ¿La acepto o la rechazo? Entonces, ¿qué le estoy llevando? Esta teoría de la ciencia, el concepto de la ciencia, al curso, que voy a pasar por eso. Pues aquí está muy genérico, pero cuando yo hace hipótesis ensaya, ¿a qué me refiero? Que ustedes cuando hagan su investigación o van a hacer su tesis para graduarse, van a tener que hacer un punto de tesis y un plan de investigación. ¿Y cuál es su hipótesis? Le va a decir el que le revisa el tema. ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, pues yo quiero investigar, quiero establecer que el tipo de cambio se debe a tal cosa o los precios se deben a tal cosa. Esa es su hipótesis. Pruébela, pues, pruébela estadísticamente. Y ahí está parte del proceso. Por eso es que la estadística es ciencia. ¿Ah? Pues si no, no me va a confirmar. Separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. Me va a decir, cuando yo hago y veo mis determinantes, mis coeficientes, resulta que no. Tengo que cambiar. La ciencia nos dice cómo llegar donde queremos llegar, cómo hacer lo que queremos hacer. Pero hay todo un proceso y eso se da también en todas las disciplinas, joven, no solo en la estadística o en los agrónomos o en los químicos o en los físicos. También se da en la economía de acuerdo a su aplicación. Pues en el caso de estadística hay parte de esa teoría en estadística, hay parte de esos procesos que están ahí cuando yo hago estadística. Por eso es que basado en estos conceptos, se afirma de que la estadística es una ciencia, porque se pasa por esos procesos, ¿sí? Haciendo prueba y error en forma distinta, no matando conejitos o ratoncitos, sino que investigando más documentación, más datos. Ahí estoy prueba y error. No me funciona la variable, es porque no hay correlación entre la variable, hay que cambiar la variable, pero hay una prueba y error. De eso se trata, jóvenes.
Entonces, razones para estudiar estadística. Definitivamente, yo les decía, pues, que la estadística para el economista era fundamental, pues, ¿sí? Es una herramienta básica para un economista, ya sea que trabaje haciendo estadísticas o haciendo otro tipo de trabajos, pero tiene que pasar ese proceso, pues, de interpretar informaciones o interpretar datos. Entonces, hay tres razones. Dice, primera razón, dice, la información numérica está en todas las disciplinas. Yo ya les he dicho que no hay ninguna disciplina, ninguna institución, ninguna empresa pública o privada que no haga datos, que no haga informaciones. Entonces, hay una información numérica enorme, ¿sí? Entonces, ahí hay una razón, pues, si tenemos la información, pero ¿qué hacemos con esa información? Pues la estadística nos viene a facilitar qué hacer con todos esos datos. ¿Cómo hacerlo? Segunda razón. Dice, en la vida diaria se deben tomar decisiones que afectan nuestro quehacer y las técnicas de eso son la mayor herramienta. Todos los días nos ocurre algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Desde saludar a una persona, de atender a una persona, si uno atiende personas, son distintos los problemas. No todos van por el mismo problema, sino que llevan distintos problemas. Y ahí hay un sinnúmero de problemáticas. Y en el trabajo igual, en el trabajo ya propio, se va a encontrar uno con distintos problemas. Entonces, en la vida diaria hay que tomar decisiones que a veces son repetitivas, pero aumentan cada día. Entonces, ¿cómo hacer para llevar esa problemática, para controlar con técnicas estadísticas? Es una de las herramientas que nos va a sacar de este problema. Por ahí yo les hablaba alguna sección, no me recuerdo, el que vende hot dog en la esquina, el que tiene su carreta, lleva un control de sus panes, de sus salchichas, de sus aguacates, de esto, de su carbón, de las aguas y todo, lleva un control. Pero él no pasó por la U, no pasó más que tal vez a sexto año. Y entonces en un papelito va anotando ahí a su manera. Pero ahí está haciendo información, está haciendo datos para hacer el pedido el siguiente día, para aumentar o disminuir porque le sobró materia prima o le hizo falta. Y entonces él va anotando y todo.
Desde ahí ya se empieza a hacer información, se empieza a hacer datos, no digamos ya a nivel más desarrollado. Entonces, eso es técnicas estadísticas. Tercera razón, el dominio de métodos estadísticos facilitan el entendimiento para tomar decisiones y nos brindan más claridad respecto a la forma en la que nos afectan las decisiones. Entonces, si ustedes ven, son 7 unidades, de las cuales 6 hay métodos estadísticos. ¿Sí? Unos más que otros, pero hay metodología que aplicar. ¿Ah? Desde la medida que nosotros los podamos manejar, los podamos aplicar, nos facilitan la toma de decisiones, porque a eso es lo que nos llevan, pues, a tomar decisiones. Entonces, con esa información uno prevé, proyecta, ¿ah? ¿Qué es lo que va a hacer a corto, mediano y largo plazo? Esa es planificación, pues, pero la planificación está basada en técnicas estadísticas, en metodologías estadísticas. Eso es algunas de las razones que nos llevan a estudiar estadística, pues no es así porque aprendan a calcular, al menos en el economista no se trata de que aprendan a calcular, sino que solo a calcular, sino que también a aplicar, a describir, a explicar. De eso es lo que se trata. ¿Sí? Porque resulta de que uno calcula esto y te lo calculan y ahí está el resultado, pero no lo pueden explicar, no lo pueden describir. Y eso no es el deseo, pues, no se está procediendo como debe de ser. Solo un paréntesis. Juan Pablo, disculpe, ¿usted tiene a mano ahí los links de la asistencia que me Sí, sí, dijo? sí, ¿Usted los podría poner ahí en el chat? Entonces, para darle el mensaje a los muchachos. claro, claro, yo se los comparto. Va, por favor, solo a los de la vespertina. A mí se me olvidó pasarles asistencia martes y jueves. Entonces, ahorita Juan Pablo les va a poner ahí en el chat el link para el día martes para que ustedes llenen y reporten su asistencia. Y en la del día jueves también para que ustedes lo llenen para reportar la asistencia, porque a mí se me olvidó. Es solo para la vespertina. Entonces, ahorita Juan Pablo les va a subir primero el del martes y al ratito el del jueves, por favor. Solo vespertina. Claro, y posterior a eso voy a estar enviando la asistencia del día de hoy para que lo puedan estar llenando. Ah, bueno, pero después ya cuando falten 5 minutos, si no se nos salen. Claro, está bien. Sí, ya le dice usted, es la asistencia general. Ahorita solo para esos dos que se me había olvidado. Bueno, entonces, para continuar con la clase, dice, para tomar decisiones basadas en la información se necesita 2 temas bien fundamentales.
Primero dice, evaluar si la información con la que se cuenta es suficiente o si se requiere información complementaria. Uno va al campo y recoge información. Y esa información va a estar basada en una boleta, un diseño que uno hizo, pero de repente puede fallar porque no probó la boleta y se queda una información ahí perdida. Entonces, por eso dice, evaluar si la información con la que se cuenta es suficiente o si se requiere información complementaria. ¿Por qué? Porque uno debe ver, bueno, para hacer esta investigación yo necesito fuentes de información, que son fuentes primarias, fuentes secundarias y a veces terciarias. ¿Por qué? Porque, ¿qué les digo? Cuando uno va a una fuente primaria es la que uno va a recoger, la que uno hace, es una fuente primaria, pero puede fallarnos nuestra boleta. Y entonces, como ya no puede regresar uno al campo, pues recurre a una fuente secundaria que podría hacer que tuviera la información que fui a recoger. Una secundaria como es el INE, que es oficial y todo, que básicamente a nivel república sí tiene ciertas informaciones. Sino a una terciaria, que puede ser la SAT, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía, ahí uno va viendo, o un centro de salud. Pero puede haber fallas en ese momento, por eso para tomar decisiones basadas en la información se necesita evaluar si la información con la que se cuenta es suficiente o si se requiere información complementaria. Y esa complementaria es ser de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ténganlo presente siempre porque a veces... Dos, dice, considerar información adicional si es necesario de tal forma que no haya resultados erróneos. Aparte de que lo que hicimos en el primer punto está bien, podría haber una información adicional que complemente la que ya tenemos, como algunos indicadores que ya existen para hacer comparaciones, ¿no? Entonces, para tomar decisiones basadas en la información se necesitan esos dos. Evaluar si la información con la que se cuenta es suficiente o si se requiere información complementaria. Considerar información adicional si es necesario de tal forma que no haya resultados erróneos. Eso debe considerarlo uno porque es un proceso de investigación. Claro, si yo no hago la investigación, pues ni modo, me voy al INE, saco la información y voy a trabajar en una fuente secundaria que es oficial y que no tiene cambios. Y mi fuente es el INE. Prácticamente ya está hecho solo para corroborar lo que se tiene, pues, o alguna variable más específica que el INE no le interesa y a uno sí, y todo, pues, pero hay que considerar esos dos extremos. Y aquí hay otros tres. Si Steven tiene alguna duda. Sí, Steven. Alguien levantó la mano ahí, Steven, ¿me quería decir algo?
Póngale ya la del jueves, porfa. Ok, ahorita voy. Bueno, entonces, decíamos que para tomar decisiones y todo basadas en la información se necesitaba de estos pasos. Luego, tercero es comprimir la información de modo útil e informativo. ¿Qué es comprimir? Condensar toda la información luego de la organización que se hace, recopilar, organizar. Mi micrófono tiene inconvenientes. Dígamelo en el chat. Póngamelo en el chat para ver qué él. Escríbalo en el chat, Steven, ¿qué es lo que quiere? Pero usted está en la vespertina, Isidra. Entonces, comprimir la información de modo útil e informativo. Cuando uno recopila, organiza, en esa organización hace un condensado, comprime uno la información para hacer la famosa tabla o cuadro. ¿Sí? Es necesario, porque si no, toda la información que uno tiene son cantidades de información que uno la tiene que comprimir. Y toda esa información tiene que buscar uno la forma de cómo presentarlas en cuadro, reducirlas a un cuadro que se puede interpretar, que se puede entender. Intente nuevamente a ver si puede entrar, porque esos son los links de la asistencia. Entonces, imagínense que tienen una infinidad de información. No, ¿cómo la presentan? ¿Cómo la describen? Pues hay que resumirla en una tabla, un cuadro, en la cual, para poder hacer eso, hay técnicas para poder reducir, que sean entendibles, que sean explicables, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque uno recopila, organiza, pero la información sigue estando ahí. Ahorita, Steven, vamos a ver. Steven dice, solo para consultar que, por ejemplo, al lanzar algún tipo de producto, se realizan los muestreos y encuestas. Serían los datos de campo, pero ¿qué otras fuentes complementarias se podrían utilizar en estos casos? Bueno, ahí, si yo hago un muestreo o una encuesta, va a resultar de que si mi encuesta tiene fallas, posiblemente alguna variable no tomé. Y en consecuencia, cuando yo estoy procesando esa variable me hace falta. Entonces ahí tengo que recurrir a una fuente secundaria. Ahí tengo que ir a una fuente secundaria que sería el INE, que es la que tiene, pues, pero todo depende de qué tipo de producto, algún tipo de producto. Digamos, el INE no hace encuestas sobre productos, sino que más que todo, sí, le entra a todos los productos porque recoge toda la información de los productos que hay en el mercado, pero eso lo hace una vez cada 10 o 15 años y todo. Entonces no es continuo o a diario como los otros productos de la canasta básica. Entonces, cuando uno va al campo y tiene una falla,
ahí sí, por cuestión de falla, tiene que repetir la información. Por eso es que hacer una encuesta, hacer un muestreo, no es cosa de cualquier persona. Tiene que ser un especialista. Uno tiene que probar, por eso es que se prueban las encuestas, para ver si tiene fallas, si recopila la información que yo quiero. Entonces, cuando yo voy a hacer la prueba de la muestra, de la encuesta, ahí me va a resultar de que me hizo falta algo para corregirla. Si no hago eso, tengo que repetir el estudio. No hay para dónde. Pero en cuestiones de productos específicos, pues, ahí no queda de otra, Steven. Bueno, entonces estábamos en la parte de comprimir la información de modo útil. Entonces, ahí esa parte, lo que tenemos que hacer es que buscar una técnica que pueda resumir y presentar toda la información. Y ahí la vamos a ver cómo es que se hace. Analizar la información disponible. Hay que, en la organización de los datos, ahí uno va haciendo cierta clasificación que permite analizar la información que está disponible. 5. Sacar las conclusiones y realizar las inferencias necesarias al tiempo que se evalúa el riesgo de llegar a una conclusión incorrecta. Es lo que me preguntaba Steven. Sacar las conclusiones y realizar las inferencias necesarias al tiempo que se evalúa el riesgo de llevar a una conclusión incorrecta. ¿Qué pasó? Se hizo mal el estudio, la encuesta, el muestreo, llegamos a una conclusión incorrecta. Pero si es para un estudio de mercado, hay que ir a pasar. Pero ahí, ¿quién falló? El que hizo la encuesta, el que hizo el muestreo, al que contrataron. Ahí quien pierde es el consultor, pues. No le queda de otra, volver al campo y lo que iba a ganar no tiene que estar, a excepción de que negocie algo, pues. Pero son fallas, por eso es que, miren, la estadística parece sencilla, pero no es así cualquiera. Por eso, el muestreo. Hay maestrías y doctorados en muestreo, pero en Guatemala no lo hay. Para ser muestrista es toda una especialidad, pues todo es todo un nivel estadístico, pero de alto calibre. Ser una maestría en muestreo, olvídense, están hechos, porque aquí en Guatemala no hay muchos muestristas. No sé si ahora, pero yo ya estoy un poco desubicado del mercado y todo. Pero cuando yo estuve en el INE, un muestrista había, un doctor, un ingeniero, ya grande, ya hace rato, ya estuve yo en el INE. Me imagino que... Pues, no, tú tampoco, estás chiquito. Ciérreme el micrófono, porfa. Jocelyn, el micrófono. Jocelyn, Gisela, el micrófono. Entonces, alguien que le guste el muestreo, hay maestrías de muestreo en España, en Chile, México creo hay. Sí, hay en México. Hay maestrías en muestreo y doctorados en muestreo. Es gente de alto calibre, pues, especialistas para hacer encuestas. ¿Ah? Entonces, ¿qué les digo? Y no es nomás hacer una encuesta y un muestreo. Es muy especializado. Por eso, sacar las conclusiones y realizar las inferencias necesarias el tiempo que se evalúa el riesgo de dar una conclusión correcta. Pásale ya la lista de asistencia a Pablo. Juan Pablo. Está bien. Ahí está el link de la asistencia para el día de hoy, jóvenes. Ahí se anotan todos. Vespertina, 201, 202, 205. Por favor. Entonces, ¿qué les digo? Esto es todo un proceso de la estadística, de la investigación estadística. Y qué bueno que Steven haya preguntado eso porque me permitió hacerles ver que ustedes
tienen un nicho de trabajo si lograran conseguir una beca para ir a sacar una maestría en muestreo a México, a España, a Chile. Miren, aquí regresarían parados porque ganan muy bien. Ganan muy bien. Es interesante esa parte. No me dejan ingresar al link, dice Alejandro Sánchez. Ya le di. A mí tampoco me deja. Ahí hay varios que no les deja. No sé. Y todo, tal vez ahí les toma nota. Entonces, ¿qué les digo? Aquí todavía no hemos entrado a esa parte. Estamos en la parte teórica, la parte que realmente necesitamos saber para hacer estadística. Pues mi curso, cualquiera podría hacer estadística, la media, la moda, media. No, no es eso. Vamos desde esta parte de donde hay investigación estadística. ¿Por qué es ciencia? ¿Ah? Y demostrar por qué, pues ya les demostré por qué es ciencia, pues por qué se adapta al concepto de qué es la ciencia y va en esas partes de ahí se desarrolla y eso hacemos nosotros, pues. Pero eso es en realidad. Bueno, entonces, jóvenes, nos vamos a quedar acá y el día lunes y miércoles para la noche es virtual. Ahí voy a entrar a primera hora al 205 y segunda hora al 202. El martes y jueves esa es presencial, la vespertina, y tengo que ir a darles clase, ¿verdad? Para que coordinemos el tiempo. Entonces, para la noche, lunes y miércoles, no lo hubiera dejado entrar porque ahorita se va a apuntar y acá está entrando a la clase. Tomé su nombre, no se preocupe. Va. Entonces, vespertina, martes y jueves es presencial. Sí, Isidra. Al final sí me dejó entrar al link de hoy, pero a los de martes y jueves no le. Isidra, puedes intentar de nuevo.